La gente dice, Rafa perdió mucho. Yo no he perdido un solo proceso electoral, salvo el del 2020 contra Farideh Raful, que los capitaleños después se arrepintieron. La política como si fuera emprendimiento. De la primera dificultad te rinde, eso no es para ti. Tú estás para que alguien más decida por ti. Pero tú Ahora, o sea, tú aspiras a la presidencia. Omar, Atención, contenido exclusivo para emprendedores, no apto para personas sensibles. Bueno, Rafael, bienvenido a Emprende y... Un aplauso. Señores, a Rafael Paz, presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Pero hoy te voy a decir algo, o sea, es una entrevista rara porque tú Emprende y cállate. O sea, que evidentemente, principalmente vamos a hablar de emprendimiento, o si la política tú la ves como un emprendimiento. Mira, Rafa, yo te voy a hacer una pregunta. Que he visto muchas entrevistas tuyas, lo digo públicamente, y me gusta mucho, sobre todo, la profundidad con la que tú manejas los temas. De hecho, aprendo mucho de ti. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que no te han hecho. Y es que yo creo que la gente no sabe que tú eres gringo, ¿verdad? Dígalo. No, Creo que la gente no sabe que él es gringo. Tú lo puedes aclarar si no es así. Pero tengo New entendido que York. nosotros que te investigamos bastante a profundidad, tú eres gringo. O sea, Rafael Paz es americano. Y es extraño que un gringo, una persona que nació en Estados Unidos, vuelva a República Dominicana después de estar allá, cuando los dominicanos se mueren por ir a Estados Unidos y quedarse allá. Entonces, digamos que lo primero que nos llamó la atención aquí al crew cuando estábamos haciendo entrevistas es por qué un gringo viene para acá y se mete en política. O sea, esa es la primera pregunta. Claro. tú sabes que a mí me han preocupado dos cosas de cómo él introdujo la conversación. La primera es que él ve mis entrevistas y que las estudia mucho. Y aprendo mucho. Y aprende mucho. Tiene muchos fans. No, el tema está en que él se dedica a el political advisory. Entonces él asesora mucho contrario mío, entonces me tiene leidito. No. Lo Nunca para mal. segundo es que me ha estudiado a profundidad. Y la realidad es, Isaac, no, ya en serio, mi hermano. Sí. Déjame felicitarte porque tú eres evidentemente una de las mentes más brillantes que hay dentro de la nueva gestión de la comunicación política y del marketing político en la República Dominicana. Un Y aplauso para para mí Isaac. es un orgullo conversar contigo en privado cuando lo hacemos, donde he podido ver tu brillantez y apreciarla y además tener esta oportunidad de conversar en público, creo que por primera vez, Creo ¿verdad? que por primera vez, sí. Entonces, dicho eso, van a decir que le estoy dando coba para ir suave en la entrevista. Mucho señores. y tevi, señor. Aquí no vamos suave. Pero le agradezco el cariño, Rafa, la verdad. Yo soy un dominicano, hijo de padres dominicanos, como más de 1 millón o 2 millones de nosotros, que nació fuera del país como hijo de migrantes y que volvió a la República Dominicana a la larga edad de 6 meses de edad. Ok. Es decir, yo nací allá, tuve unos meses con mis padres y me enviaron a vivir con mis abuelos, con quienes crecí en un pueblo pequeño que se llama Monte Plata. Entre Monte Plata, la capital, Nueva York, en las vacaciones. Y tuve el privilegio de tener una niñez diversa, donde conocí el campo, donde conocí la ciudad, donde conocí la realidad de cientos de miles de dominicanos que viven fuera del país y los anhelos de cada uno de esos segmentos. Yo me sentí tremendamente feliz de haber crecido con mis abuelos porque me permitió conectar con una serie de valores fundamentales que son propios de los dominicanos, que se han ido perdiendo quizá en el tiempo. Y crecer en un pueblo pequeño me permitió crecer con las mismas condiciones que un capitaleño de los años 50, por ejemplo. Entonces, después vine para la universidad. Y aquí comencé a emprender un nuevo mundo. Porque nosotros teníamos un espacio ganado en Monte Plata, como familia. Claro. Pero el espacio que hemos construido en la capital ha sido a pulso. Le voy a decir algo. Tú hiciste una pregunta. ¿Por qué una persona que nació fuera no se ha ido cuando hay tantos dominicanos que quisieran irse? Claro. Y yo le voy a dar una respuesta que ustedes pensarán que porque soy político y quiero que le sume
A tu marca. A mi relato y a mi marca. Sí. Pero yo le voy a, miren, por lo más sagrado de mi vida, quizá por la memoria de mi abuelo, yo le puedo decir que yo siempre he tenido un sentido de propósito para con la República Dominicana. Yo siempre supe que mi destino estaba aquí, que hay algo que yo tengo que hacer aquí en la República Dominicana que tiene que ver con el futuro del país. Por eso cuando me fui a estudiar, que estudié en Europa y también estudié en Estados Unidos, me regresé tan rápido como pude porque siento que tengo una misión. Y en los últimos años he ido poniéndole etiqueta a esa misión. Y he convertido a República Dominicana en un país desarrollado. ¿Tú dirías que ese pensamiento que tú tuviste en ese momento fue un pensamiento racional o emocional? En un... O tú eras rico de cuna. Porque usualmente la gente Puede que no, de verdad, o sea, la gente que tiene un deseo de marcar propósito no tiene quizá hambre. Necesidad, exacto. Correcto, tú eras rico de cuna y por eso tú quisiste lanzarte a esto. Y vuelve para un país tercermundista. Yo no podría decir que la palabra es rico de cuna. Yo sí vengo de una familia de gente que logró construir un patrimonio y un posicionamiento en la sociedad, digamos, de respeto y con holgura, eso sí, porque mi abuela fue la primera mujer empresaria de la provincia de Monteplata. A los 18 años puso su propio negocio y fue wealthy e independiente toda su vida. ¿Cómo se llama? Doña Margot. ¿Tú dirías que Doña Margot ha sido una de las personas que más te han inspirado en tu vida? Hay 3 personas que me han inspirado mucho en mi vida. Casi 4. 4. Mi abuela. Mi abuela era, yo siempre digo, mi abuela era un general de brigada. Era una mujer con una disciplina de hierro, con un carácter extraordinario, respetada aquí en la capital por sus amigos. Te puedo decir uno de sus grandes amigos de toda la vida, don Juan Ramos, que es el dueño de la cadena. A quien si ve esto le mando un abrazo y todo mi respeto y admiración. En el campo, todos esos campesinos de Monteplata cuando llegaban al negocio de mi abuela era casi con el saludo. ¿Cuál era el saludo? No, o sea, militar. Militar. Sí, doña Margot. Doña Margot, diario. Sí, era... pero mi abuela combinaba eso con un amor por la sociedad extraordinario. Ella era líder de la iglesia y era parte de la obra social de la iglesia, era misionera. Y siempre tuvo una política social desde su negocio, la cual en los tiempos de dificultad, por ejemplo, en la crisis de los 90, donde no había azúcar, donde no habían, la gente estaba muy corta, había casi fila para comprar el gas, para comprar la gasolina. Mi abuela tenía una política con lo que se conoce como los vales, y a la gente seria, honesta, que pagaba, aún en ese momento de dificultad, le despachaba sin problema. E incluso racionaba para que a cada familia le tocara algo, como había problemas de suministro. Entonces, en mi joven y digamos, poco desarrollada cabeza de niño de ese tiempo, eso marcó una pauta muy fuerte. Mi abuelo era un hombre emprendedor con sus propios negocios. Todos los negocios mi abuelo los puso y los hizo exitosos. Desde farmacia, lavanderías, fábrica de agregados, fábricas de blogs. El último negocio de mi abuelo, yo siempre me equivoco porque digo que fue una fábrica de hielo a los 80 años, pero en realidad fue una fábrica de esquimais, de esquimalito, a los 82. Wow. Entonces, ¿A los 82? a los 82 años todavía mi abuelo estaba fundando negocios. Todavía sacado un espíritu para hacer un negocio nuevo, habiendo Señores, tenido- nunca- Correcto. O sea, nunca tarde. mi abuelo visualizó que ya los helados en fundita que se vendían en ese tiempo. Los ya- esquimais. no, espérate, los helados en fundita que se hacían, que se vendían en los colmados, que era con una fundita de helado que se vendían y se hacía una mezcla, qué sé yo. Ustedes lo habrán visto en alguna marca de medio fancy que hay ahora, de esos helados que son distintos, que son de batata con coco, batata con Ajá, leche, ajá. chinola, que son como el helado tradicional dominicano de los pueblos. Dijo él, esto le queda poco tiempo. Entonces vio que había una tendencia hacia el tema de industrializar eso y rápidamente hizo su contacto, montó su fábrica, entrenó su personal y puso a funcionar el negocio y comenzó a ganar dinero con eso. Wow. Increíble. A los 82 años. Ese negocio le fue muy exitoso hasta que ya enfermó de cáncer a los 84 años y tuvieron que operarlo de emergencia. Después de ahí mi abuelo vivió 5 años. Siempre me decía, lo único que le pido a Dios es que me permita llegar hasta hacerte bachiller.
Pues yo llegué a los brazos de mi abuelo cuando él tenía 73 años. Entonces yo me crié con dos viejitos que me amaron mucho, con mis tíos que estaban por ahí también. Y en ese momento de mi vida fue que absorbí los valores fundamentales que han regido mi vida siempre, hasta la crisis de los 40. Te voy a hacer una pregunta. 40, yo pensé que tenía menos. Yo también pensaba que tenía menos. No, ¿verdad? Es psicológico, la edad Hasta que es se le psicológica. Mira, te voy a hacer verdad- una pregunta y después le voy a dar la oportunidad a Cristian para que, Yo- para que la continúe. Pero quiero ya entrando un poquito en emprendimiento, porque después volvemos acá. O sea, son dos preguntas en una. Primero, o sea, yo quiero que, aunque mucha gente te conoce, me gustaría escuchar quizás de tu propio pensamiento, de tu propia boca, quién es Rafael Paz y si se considera Rafael Paz emprendedor. ¿Quién es Rafael Paz? O sea, lo más difícil del mundo es definirse uno mismo, tú lo sabes, ¿verdad que sí? Bueno, Rafael Paz es un hombre joven dominicano decidido a hacer su mejor versión cada día, con un amor profundo por la cultura dominicana y por la historia de la gente que lo llevó a ser lo que es, mis abuelos, mis tíos, que a lo largo de toda su vida ha trabajado enormemente, o sea, tanto en el sector privado como en el sector público, que tiene una inclinación hacia los resultados, que ha aprendido a trabajar mucho con la gente, sabiendo que la gente es el principal activo que puede tener un país. Has 100%. aprendido, ¿sabes? Que no era tu fuerte. Mira, es que lo más difícil, y todo el que trabaja con personas sabe que el componente más difícil regularmente es la gente. Es tú lograr unidad de propósitos, es inspirar, es lograr que la gente tenga disciplina y que desarrolle hábitos. Y además de todo, que tenga armonía en el día a día y gestionar la conflictividad. Eso no es algo que tú aprendes de la noche a la mañana. Eso es algo que tú construyes con dedicación y constancia. Rafael también es alguien que se preparó en los distintos ámbitos que tienen que ver con lo público y lo privado, aquí y fuera del país, con un conocimiento profundo de la historia dominicana, de la cultura dominicana, de las principales innovaciones a nivel global, que decidió tomar el rumbo de la política, porque es el instrumento para transformar. Yo estuve mucho tiempo en el sector privado en posiciones de mucha influencia, pero la influencia no equivale a tomar la decisión. Entonces vi durante mucho tiempo a personas a las que tú les sugerías cosas y o no tenían la capacidad para tomar la decisión correcta o simplemente no le daba la gana de tomar la decisión correcta. Entonces, hay un momento en tu vida donde tú dices, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Ya llegó el momento, ya yo estaba lo suficientemente preparado y decidí convertir la vida política en, digamos, mi principal prioridad. Y Rafael Paz también es un padre dedicado, que ama mucho a su hijo, que se llama David y que quiere tener más hijos también. Sí, conocemos a David, un personaje Un saludo a David. que se ha hecho famoso por su papá. Sobre la pregunta de emprendimiento, ¿te Que venía para acá, pero se levantó tarde. Entonces, Ay, hombre. De la Hood, ¿no sabes? Bueno, Normal, un acompañado, sábado. ¿no? sí, él no iba a ¿Cuántos años acompañar. tiene? 7, iba a tremendía por ahí, pero se lo engonchábamos a Malena por ahí un rato. Y que Rafa es alto. ¿Cuánto tú mides, Rafa, de tamaño? 6 pies, 3 pulgadas. Ya escucharon, chicas. Tú estás Sí, tres. soltero, ¿verdad? No, ya no. Y lo publicó recientemente. O sea que Excúseme. no Michelle, sabía. mi amor, ya tú sabes. Ay, hombre. Sí, eso hace falta de Rafael, equipo, totalmente. una consulta, mira, viendo que tú dijiste que llegó un momento en el que tuviste que hubo un momento como clave en el que decidiste agarrar el toro por los cuernos, ¿tú pudieras definir qué sucedió, si algo pasó en tu vida que tú dices, mira, ya, no puedo ser más una de las personas que están en el sideline, tengo que ser de las personas que están tomando control de lo que está sucediendo en el país para la mejoría que tanto tuviste, que tu propia familia creó? Porque así como tú también has hecho un esfuerzo para que el país sea mejor, tu familia, tú lo viste desde pequeño con tus abuelos, como hicieron mejor dentro de sus empresas, el pueblo que tenía a su alrededor. Mira, en mi vida todo ha ocurrido muy temprano. Yo me gradué del bachillerato a los 16 años. A los 22 años ya yo era abogado y me había graduado magna cum laude. Todo iba bien, ya yo había fundado el Comité de Estudiantes de Derecho de UNIBE. Había trabajado en la Suprema como técnico, en política pública, en el Congreso como asesor, en la Junta Central Electoral. Y de momento mi vida tomó un giro inesperado. El sector empresarial se interesó por mi perfil.
Y a los 27 años yo era director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP. Y a los 30 ya yo era vicepresidente del CONEP. 3 años después, después de 6 años de gestión en el sector privado, en la principal organización del país, trabajando con el gobierno, con los principales ministros, con el presidente de la República, organizando el sector privado y las propuestas del sector privado, tú sentías como que el asunto llegaba hasta un punto, pero como que no avanzaba. Entonces, ocurrió otro giro. En ese momento el presidente de la República, que era Danilo Medina, decidió que quería, o luego de un proceso, que quería tener una relación más fluida con el empresariado y avanzar en una agenda de reformas. Y entonces la persona de consenso para liderar ese proceso fue este jovencito que estaba aquí. A los 33 años yo era el director de competitividad de la República Dominicana, con una organización que iba a asumir un rol diferente en el gobierno, que no lo tiene ahora mismo ese rol. O sea, el director de competitividad de hoy no hace lo que me tocó hacer a mí. Yo era una especie de vínculo directo entre el presidente de la República y los 40 empresarios representados en 9 más importantes de la República Dominicana. Wow. Y me tocó desarrollar... 30 años en ese momento. 33. 33 años con una responsabilidad de liderar los 40 empresarios Unir ambos sectores. con privado. el sector político. O sea, Y entonces ocurría algo. Hay una serie de empresarios importantes del país que no se sentaban con nadie que no fuera el presidente de la República. O sea, podían visitar a un ministro, recibir la visita de un ministro en algún momento, oigan. Recibirla. Correcto. Pero no eran personas que tuvieran la vocación de estar haciéndole sala a funcionarios, sino que tenían una relación directa con el presidente y el presidente tenía consideraciones. Es lo que siempre ha pasado en la República Dominicana. Yo no estoy hablando de algo que la gente no sepa. Ahora, nosotros logramos que los 9 empresarios más importantes del país se sentaran cada 15 días a trabajar con un jovencito de 33 años en una agenda que se compartía con el presidente de la República y logramos desarrollar 9 grandes sesiones con todos los ministros y directores importantes vinculados al área de negocios del país en el Palacio Nacional y aprobamos más de 120 medidas para transformar la economía del país. Por ejemplo, hoy se pueden constituir empresas en un día gracias a la medida que se tomaron en el Consejo de Competitividad. Por ejemplo, la lucha que nosotros desarrollamos con ONAPI en aquel momento, que emitía los nombres comerciales en 5 días y decía que no había manera de poderlo emitir en un día. Y logramos la inversión necesaria en tecnología para que hoy ONAPI pueda emitir los nombres comerciales en 3 horas. Ujú. excelente. Los cambios que tuvimos que hacer en la DGI, cambios importantes para el tema de los registros sanitarios, que lo llevamos a 35 días de emisión. Un registro sanitario es lo que tú necesitas, por ejemplo, cuando tú importas esas galletitas que están ahí, si fueran de importación, o cuando tú la fabricas y la tienes que colocar en un supermercado, el Ministerio de Salud Pública tiene que emitir un registro que diga que eso cumple con los estándares sanitarios de la República Dominicana. Sí. Eso duraba 2 años. 2 Imagínate tú esperando a la burocracia 2 años para que te diera Se te la tumba el oportunidad de tus años. emprendedores. Y tú Se te perdiendo, tumba el negocio. tú de una perdiendo vez. dinero y la oportunidad de que quizá otra Claro. gente venga y se come el mercado. Correcto. Mira, Y no solo eso. O sea, tú duras 1 año buscando los papeles, o 2 años. Para juntar los papeles, tú tardabas más o menos eso. Y después, 2 años para que te dijeran que sí, si te decían que sí. Si tú estabas comenzando la universidad, ya tú estabas graduado. Literal. No, ya tú estabas trabajando en otra cosa. Correcto. Entonces, era una traba para el emprendimiento. Lo otro eran las licencias de construcción. Aquí una licencia de construcción tardaba 150, 160 días. La bajamos a 45. Era ese tipo de medidas prácticas, concretas, específicas, que permitían que algo, una idea, un negocio prosperara. Ese era nuestro enfoque y eso lo logramos. Por ejemplo, aduana 24 horas existe hoy gracias al trabajo del Consejo de Competitividad. Nosotros logramos la aprobación del decreto que creaba el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, sentamos a todos los actores y hoy, por ejemplo, Eduardo Sanz Lobatón, que llegó a aduanas con la visión correcta, utilizó eso y logró aduanas 24 horas. Pero las bases las sentamos nosotros. Loco, tú sabes que te quiero felicitar, pero yo no sabía todo eso. Y yo creo que todos los emprendedores del país deben agradecerte porque realmente este país todavía le queda mucho por avanzar en ese sentido. Yo escuchaba el otro día a un comentarista que decía que es increíble que en República Dominicana formar una empresa legalmente tarde aproximadamente 1 mes, cuando en Estados Unidos tarda 1 día. Y bueno, pero el punto es que, según lo que nos ha contado Rafa, que nos ha contextualizado un poquito, se ha visto que vamos avanzando. Y eso es lo importante. Aunque no nos vean. El emprendimiento, señores, yo creo que eso es parte de la visión de este programa, es
la clave del éxito de los imperios. Rafa es una persona que tiene una mente muy amoblada porque lee mucho. Y obviamente pudiéramos durar 2 horas hablando con él. Pero él sabe, porque le hemos hablado de hecho en su casa, que es así. O sea, el gobierno que no apoya el emprendimiento, que no hace que el emprendedor se sienta cómodo, provoca o que el emprendedor se vaya o que se desanime. Que aquí pasa mucho eso. Yo quisiera brevemente... Perdón, un paréntesis, una para pregunta. que la gente entienda un poco más claro. Ustedes ven todo eso que está haciendo Javier Milei con el Ministerio de Desregulación y lo Sí. que va a comenzar a hacer Me Donald Trump encanta. Fan de Javier con Milei. Ras Mawani y el Elon Musk en el programa Dodge de eficiencia gubernamental. Sí. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos en el Consejo de Competitividad. Nosotros y hay que hicimos volverlo a hacer esa vaina. un levantamiento de todas las regulaciones a Otro nivel corte. nacional. Le pusimos un costo y definimos una meta para cortar regulaciones que lo que hacen es hacerle la vida imposible a la gente. Rafa, quiero que tú me contestes un poco de tú como emprendedor, cómo eres, y ya luego pasar a Violeta, que tiene una pregunta importante. Bueno, yo soy... Violeta tiene, perdón, quiero pedir a todos los que están viendo este video una oración por Violeta, que tiene amigdalitis. Y aún así vino al programa. No, mira, yo estoy muy Ella serio, tiene como amigdalitis. No te la acerques tanto, Yo pensaba que era Yo que estoy, ella... espérate, se me está quitando la amigdalitis. Sí. Yo pensaba que ella hablaba sexy por naturaleza. Ah, no, yo hablo así también, yo hablo así. Ok. No, era También tos, habla era muy tos. sexy, pero era Pero más gracias, sexy gracias. todavía. Más sexy con la... Claro, tiene, pero entonces, volviendo al emprendimiento, señor. Este creo Tengo que- a Violeta No, en su mira, yo estoy oración. tratando de Sí. no ¿Tú te acercarme consideras mucho. emprendedor o solo político? ¿O tú ves la política como si fuera emprendimiento? Yo hago una combinación de cosas. Ujú. Y la respuesta corta y rápida es sí, yo veo la política como un emprendimiento porque tiene las mismas reglas de un emprendimiento. Es decir, tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que confiar en ti, tú tienes que lanzarte, tú tienes que ser valiente, tú tienes que ser constante y tú tienes que estar decidido a lograr tu propósito sin importar la dificultad. Y si te caíste, tienes que aprender a pararte, limpiarte los codos y seguir hacia adelante como que no pasó nada. En la política no se pierde, en la política se acumula exactamente como ocurre en el mundo de los negocios. Si tú ante la primera dificultad te rindes, eso no es para ti. Tú estás para que alguien más decida por ti. Claro. Ahora, lo que va a distinguir a un emprendedor, a un político exitoso, es la vocación y la constancia. Entonces, yo tengo un espíritu emprendedor, también tengo mis negocios, trabajo, he fundado empresas en distintos ámbitos y nada, señores. Yo creo que hay un tema importante ahí. Ah, Amalia, si tú permites que Violeta hable. ¿No te duele la garganta? No, espérate. Yo tengo una pregunta. Y que un va de la mito, mano. señores, miren, no, o sea, hay gente que cree que cuando tú eres político, de que tú vives de la política. Señores, yo Sí, es difícil. no he vivido nunca de la política, para que le quede claro. Una pregunta, ¿qué tan importante dirías que es el fracaso en la vida de un emprendedor? O sea, vamos a decir, bueno, en tu vida. Dinos algo, como una anécdota que te ha pasado, algo, no sé, en el cual hayas fracasado y cómo saliste adelante. Mira, Cuéntamelo. yo creo que lo más importante es tú Porque revisar... antes de, o sea, bueno, aquí todos sabemos que normalmente cuando la gente fracasa, se derrumba, se deja caer, no, dice yo no sirvo para esto, se cambian de alguna otra cosa pero quizás le apasiona y pues se derrumban, lo que te digo, como que no siguen porque se sienten que no dan para eso. Es que hay un elemento cultural que viene de España alrededor del tema del fracaso. El fracaso en España estaba muy estigmatizado, en la sociedad latina de manera particular, ¿Cómo estigmatizado? porque se entiende de una forma equivocada. No existe el fracaso. El fracaso no es real. Tú simplemente, mira, la definición de liderazgo para mí es muy sencilla. Es tú ser capaz de ponerte por encima de las circunstancias. Tú tienes circunstancias favorables y circunstancias adversas. Tú tienes momentos de gran éxito y momentos donde tú necesitas endure. Y lo que tú puedes ver como un fracaso es simplemente un momento que te va a permitir entrar a tu interior y fortalecer área de ti que tú no tenías fortalecida. Por eso, en los negocios, por ejemplo, en la cultura anglosajona, tú tienes el chapter 13, el capítulo 13, que es la ley de bancarrota, porque es entendible que en algún momento tú vas a tener dificultades financieras. Normal, de hecho. De hecho, es normal que la gente inicie un negocio y a los 3 años quiebre.
es normal. Claro. A los 3 años solamente sobreviven el 29% de los negocios que se inician. Entonces, la caída de negocio es una constante. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tú no debes dejar caer nunca? Lo que está adentro. Tú haces así, ve la situación, la estudias, te rediseñas y entonces le das para adelante. Claro. Ahí tú debes definir un concepto que para nosotros es nuevo, pero que en la cultura anglosajona es milenario, que es el de la resiliencia. Sí. O sea, tú tienes que poder adaptarte. Claro. Entonces, ¿cuál tú pudieras decir? La gente dice, Rafael Paz en el año 2020 no ganó la senaduría del distrito, pero yo tengo una historia diferente de ese proceso. Yo en 46 días gané una primaria en el partido de gobierno, siendo técnicamente el menos conocido de todos los candidatos y el más joven, con 35 años, y le gané a un alcalde de 14 años en una primaria por 8,000 votos. A win is a win. ¿Ustedes conocían a Roberto Salcedo? A Roberto Salcedo le gané limpiamente por 8,000 votos en una primaria, cosa que él nunca ha podido aceptar y por eso dejó la política. ¿Tú sientes que él te tiene hate? Yo no creo, porque él es una persona que creo que está por ¿O no? encima de eso. Yo creo que sí. Yo no creo, Yo yo no creo, creo que yo no creo. Él tiene un altar ahí con velita Con velita. y un muñequito. No, pero Lo que pasa es que ese momento constituyó su jubilación de la política. ¿Tú entiendes? tú lo De una jubilaste. de una carrera muy exitosa. ¿Tú entiendes? Pero hay momentos donde tú tienes que cambiar, transformarte, y yo creo que es un ejemplo. Tú tienes que poder rediseñarte y ser resiliente Sí. y no clavarte en el pasado. Las circunstancias habían cambiado. O sea, había que ir a primaria en un partido, había que hacer compromiso con la gente, había que ver la cara a la gente a los ojos y darle la mano y decirle, yo tengo un compromiso contigo, cuenta conmigo. Y había una sociedad que quería una nueva generación liderando. Ha tomado tiempo, fíjense, que ha sido una lucha, pero comenzó ese proceso ahí. Entonces, yo gané esas primarias y con un año de campaña me enfrenté a una candidata que tenía 10 años haciendo campaña en el Distrito Nacional y logré 150,000 votos. Y después de ahí entré al comité político de mi partido. Y después, cuando decidí que esa organización no estaba actuando conforme a lo que la sociedad aspiraba del bochismo y de la oposición, decidí dar lo que en ese momento la gente entendió que era un salto al vacío, que fue irme a la Fuerza del Pueblo, que la gente lo veía como un partidito en ese momento. O sea, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que había un partido que se llamaba Fuerza del Pueblo. Sabía que Leonel se había ido del PLD y que tenía un partido. Pero la gente ni identificaba el verde, ni entendía que tenía estructura. Y nosotros, Omar, nosotros, un grupo a nivel nacional, Leonel liderando la tropa, construimos el mayor partido de oposición de la República Dominicana, que es la Fuerza del Pueblo. Y fui a un proceso donde hubo que hacer una mecánica compleja. ¿Por qué? La mejor combinación de la capital, Omar y Paz. Pero había que negociar con el PLD. Sí. Había que negociar con el PLD. Y yo cedí la candidatura a alcalde para que el candidato fuera el candidato del PLD, teniendo yo 20 puntos por encima del candidato del PLD en las encuestas. Y me decía el presidente, pero ¿cómo es que el que está en segundo tiene que cederle al que está en tercero? Y yo decía, presidente, porque no hay manera de pactar con el PLD si no le entregamos la plaza. A veces tú tienes que sacrificar cosas. Y la gente dice, a Paz lo desmontaron de la candidatura a alcalde. A mí nadie me desmontó. Yo me desmonté por una razón sencilla. La política no es un juego individual, es un juego de equipo. Y no es un juego de corto plazo, es un juego de largo plazo. Claro. Y que importa más hacer que ser. Correcto. Entonces, ahora, una situación imprevista que tú puedes decir, it will blow your mind si tú estás en el medio de esa situación. El tema de que el Tribunal Superior Electoral, sin nadie estarlo esperando, decidiera sacarme de la boleta. A 30 días de las elecciones. Bob. Yo puntero en la circunscripción. Número 1. Iba a barrer. Por lo menos 30,000 votos iba a sacar en las elecciones pasadas. Pero fue de que como vimos en las diputado. elecciones, de que ese mismo día que tuviste que tú no estabas en la boleta. Ajá. Ah, sí, eso O sea, es En así. No. un caso en el que yo Son no así tenía, de drásticos, señores, y en, uno- en un caso que yo no tenía nada que ver. Sí, uno O sea, invierte un dinero. imagínate- Uno invierte un dinero. Imagínate de que tú demandes a Christian Grey porque él te cogió tu silla y, Christian Grey, señor. Raro. y terminen sacando a Violeta. Yo no salgo en esa No, que película. Violeta, que Violeta es la que tiene que Violeta salir estaba en porque el medio, así Y que que tú también Violeta el mismo día. Y que cogió tú te collateral damage ahí. 30 el mismo día que tú vas a ver la película. Loco, Pero mira, de todo lo que tú un me has dicho, paréntesis, en verdad. Y No, perdóname, pienso. Amalia, porque quiero, o sea, exprimir un poquito más este tema del fracaso que insertó Violeta. Que, ojo, quiero decir, señores, porque el fracaso, Es muy importante. como dice Rafa, Es muy está importante. estigmatizado
Yo quiero decirle a todo el que está viendo esto que la persona que no fracasa, no está fracasando o no ha fracasado, no ha hecho nada ni está haciendo nada. Literal. O sea, fracasar es no solamente importante, es algo normal. Y que de hecho, que no ocurra, un gobierno tiene Que si tú no meses has buenos fracasado, y ¿qué te has hecho malos. con tu vida? Tiene meses que oye, tú fracaso. fracasaste en algo, tiene otro mes que tú celebras, pero bueno, saliendo un poco de ese plano filosófico, Rafa, yo veo en ti, analizando tu perfil, que tú eres un pana que empezó a ganar muy joven, ¿entiendes? O sea, tú con 30 años estabas hablando con el presidente y los empresarios más poderosos del país. Venciste al alcalde que fue alcalde varias veces, Roberto Salcedo, que fue algo que nadie pensó. Que ha sido el mejor alcalde del distrito, a mi juicio. Se lo digo a la franca. Correcto. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti pasar de haber ganado tanto a de repente ir a un partido donde la gente dice, Rafa perdió mucho, perdió para alcalde, perdió para diputado, perdió, etcétera? O sea, ¿a ti te ha afectado eso a un nivel que tú entiendes que ha forjado tu carácter? ¿O cómo tú traduces ese cambio de este tipo que era un winner, Cristiano Ronaldo, no perdía, ahora llega y perdió otra vez, etcétera? O sea, Es que yo no he ¿cómo tú- perdido. Yo no he perdido un solo proceso electoral, salvo el del 2020 contra Farideh Raful, que los capitaleños después se arrepintieron. Ay, 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 ay. Ay, Ay, Sí, ay, no, ay, 100%. Es la realidad. Claro. pip, Oye, si tú pip, hacías elecciones pip. 6 meses después, yo ganaba abrumadoramente, se lo aseguro. Óiganme, el único proceso electoral que yo no he ganado es ese. Yo he ido a 4 procesos electorales. Las internas del PLD, donde gané ese proceso, al Comité Central del PLD, que fue voto nacional, gané, quedé el tercero más votado, y al Comité Político, donde con 37 años entré al Comité Político de lo que era el entonces principal partido de oposición. Después fui a la Fuerza del Pueblo y como estábamos en un proceso de construcción, ocurrieron muchas situaciones donde no necesariamente las cosas salieron como yo las preveía. Pero gracias a ese proceso yo soy el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Sí. Me permite comandar la tropa aquí y dirigir el partido de cara al 2028. Entonces, en la vida, y lo dice la Biblia también, me encanta la historia de José, por ejemplo. Tú tienes que prepararte para los ciclos. Hay momentos de vacas gordas, hay momentos de vacas flacas. En los momentos de vacas gordas tú tienes que guardar maíz en el granero y trigo para los momentos de vacas flacas. Pero también lo que te lleva es a entender que tú no siempre vas a tener los vientos contigo. Claro. Y en ese momento, a mí me encanta la palabra americana para definir lo que tú tienes que hacer. You need to endure. O sea, tú tienes que mantenerte firme y seguir adelante y Claro. saber que el propósito es más grande que las circunstancias. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo colocado delante de él, Amén. soportó el oprobio. Amén. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Tú tienes que saber que en algún momento te van a sonar, que en algún momento la gente va a caerte arriba, Que es lo normal. que la gente te va a quitar el apoyo y que en ese momento tú lo único que tienes que hacer es mantenerte y fortalecer tu interior. Claro. Y eso aplica para la política y eso aplica para los negocios. Entonces, tú te rediseñas en función de eso. Yo considero que ahí, en todas Tenéis esas que parte del dificultades, crecimiento personal. correcto, está en la base de lo que nosotros vamos a hacer en los próximos años. Y yo voy a ser 10,000 veces mejor funcionario público, 10,000 veces mejor funcionario electivo. Además, nos ha permitido ir compactándonos como generación. Yo tengo una relación, por ejemplo, hoy con Omar, que es extraordinaria. Hemos comenzado a aprender a trabajar juntos, muchos dentro del partido, que antes no necesariamente teníamos ese nivel de sinergia. Y estoy seguro que cuando seamos gobierno en el 2028, vamos a ser el mejor gobierno de la República Dominicana. Yo no te podía asegurar eso necesariamente en el 2024, porque todo estaba muy rápido. Si ustedes supieran, y le quería compartir con los chicos, porque yo soy una persona también, como emprendedores también, como los chicos, que también todos aquí, que estamos sentados compartiendo contigo, hemos fallado. Y es un tema muy importante, así como dice Isaac, y yo quería compartir un belief que yo sé que tú, a lo seguro, vas a compartir. Y fue una revelación que me dio cuando yo fracasé, muy, muy sádico, que lo voy a compartir en otro episodio, a lo mejor no ahora, porque este episodio se trata sobre Rafa. Y es que si nosotros no fallamos, no aprendemos. O sea, la única forma de tú aprender algo en tu proceso de emprendimiento es si tú fallas. Porque si tú lo logras, en esa felicidad, en ese logro, en ese success, tú no aprendiste nada en realidad. Porque
es solamente si tú fallas que tú dices, ok, así no es que se hace. Exacto. No es por ahí que tengo que ir. Mira, yo si me no puedo es por sumar, aquí. me puedo sumar a eso diciendo, yo siento que tú tienes mucho más que aprender del momento en el que te fue mal. Exacto. Se De aprende los más fracasos, del de esos fracaso. problemas, Sí. de ese momento de estrés, depresión, en el que tú sentías en ese momento en el que quizás tú no ibas a salir de ese problema nunca. Pero de alguna manera échate para adelante, como muchas veces ha pivoteado Rafael también, tanto cuando estaba en el CONEP o en las diferentes situaciones que te ha presentado. Si tú no ves ese momento de estrés como un momento de una oportunidad, te hubiese quedado en el camino. Claro. Claro. Y la verdad es que Táctico. quiero también aprovechar para hacer una pregunta más de estrategia, porque de verdad que siento que ha tenido un camino que ha pasado por muchas diferentes situaciones, tanto privadas como del sector público. Pregúntale, por favor. El Estoy de- loca por saber. es más de negociación. A mí sí, he escuchado mucho sobre cómo tú has tenido que, fuiste asesor bicameral, ha participado en reuniones con el sector público, con empresarios, ha tenido que participar en diferentes partidos. Y todo eso a mí me llega a negociación y liderazgo. Entonces, ¿cuál ha sido tu estrategia que tú entiendes que te ha llevado a nivel de éxito para poder lograr todos esos hitos importantes en tu carrera? The art of the deal. Yes, sir. Mira, Masterclass. sobre la primera parte Rafael No, Paz. es un Con libro, Rafael es un Paz. libro, yo no sé si lo viste. Sí, 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 Gary de Donald Dio. Trump, de Donald Trump, mi presidente. y el mío también, que se los recomiendo a todos. Miren, sobre la primera parte de lo que tú dices, yo voy a compartir una percepción muy personal, Isaac. Sí. El éxito constante, y yo tuve demasiado éxito durante mucho tiempo, o sea, lo que la gente considera éxito. Tiene CV, tiene currículum el hombre. Señor, el éxito constante termina envaneciendo tu alma y termina debilitando tu interior, porque tú te acostumbras a que todo te salga así. Sí. Y entonces tú comienzas a ser lazy incluso, o sea, a ser Cómodo. cómodo, a entender que tú nada más tienes que dar instrucciones y pedir informe, Explicación. te relajas, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Y entonces hay gente por ahí que está con el cuchillo en la boca, señores, queriendo Claro. tirar para adelante. Tú no estás solo en el mundo. Entonces, también está eso de los ciclos que yo te digo. Los momentos que más fortalecen tu interior, que más fortalecen tu persona real, son los momentos donde tú tienes que lidiar con dificultades. O sea, ¿cuánta gente no transformó su vida porque perdió a su papá, por ejemplo, y tuvo que tomar el comando de su familia y decir, ahora la mujer de la casa o el hombre de la casa soy yo? Porque se le transformó su comodidad en dificultad y tuvo que sacar de sí todo ese material extraordinario que hay dentro de un ser humano. Mira, Simba, por ejemplo. Exactamente. Shout out a ¿verdad? las madres También. solteras. O que han Mufasa. querido hacer eso. O Mufasa. O sea, Sí, lo... no sé si la vieron, pero véanla. Ahorita. De hecho, mira. Exacto. Digo, tiene que quedar si eso de Mufasa o de Leonel, que también le dicen el león. pero- Aquí traigo a Leonel y a Omar juntos, que me acompañan. pero Son míos los dos. no quiero interrumpir lo que tú estabas diciendo, Rafa. Miren, señores, hay un material tan extraordinario dentro del ser humano y nosotros simplemente escogemos no verlo. Nos concentramos demasiado en las dificultades y en pensar en la cosa negativa que tenemos y en juzgarnos nosotros mismos y en decir, ay, no me gusta esta parte de mí, y tratamos de suplir eso a veces viendo de que lo bueno que tenemos y concentrándonos en eso y en olvidarnos de nuestras debilidades. Señores, miren, yo les voy a decir una cosa. Los seres humanos somos luces y sombras y tú tienes que abrazar tus luces y abrazar tus sombras. Y tú tienes que saber que tú eres extraordinario y maravilloso, pero que también tú eres todo eso que no te gusta. Y tú tienes que agarrar todo eso, porque esos son tus activos y tus pasivos. Tú tienes que tirar para adelante con las dos cosas. Y sacar tu energía y convertirla en realidad y desarrollar hábitos. Les recomiendo ver un libro que me recomendó mi hermano Andrés Van der Horst, Andresito, que se llama Hábitos Atómicos. Wow, yo me compré ese libro. Correcto. Este año. Y se lo recomiendo. Es el clásico. Hay ¿Lo gente, leíste? Es bonito. O sea, me lo acabo de comprar. Espérate, vamos al paso, Ok, me estoy eso. leyendo otro. pero te puedo decir, ¿a ti te gusta hacer ejercicio? Sí. yo soy Entonces, fit. ¿tú sabes lo que yo te recomiendo? Baja el audiolibro y escúchalo mientras tú estás haciendo ejercicio. It will blow your mind. Me- O sea, me va va a a ser, motivar. va a ser muy, muy, muy... de hecho, yo descubrí mi afición por los audiolibros ahora. Que Darian Vargas dice, recomienda mucho los audiolibros porque en el tiempo que tú estás perdiendo Es un entre los tapón. Lo que pasa es que a mí me tapones, pasa mucho que O cuando sea, yo tú me puedes estoy- hacer dos cosas al mismo tiempo. cosas al mismo Exacto, tiempo. pero lo que pasa Oh es my que, por God, ejemplo, he's a cuando yo estoy different haciendo kind of ejercicio y yo, vamos a decir, pongo un audiolibro, yo
siento como que no me concentro lo suficiente para No, yo no, no. analizar lo que En, me están en diciendo. tú te vas a concentrar, créeme. Oye, confía en mí. Tú te vas a concentrar en ese libro O particularmente. sea, Hay yo soy otro, squats ahí, yo hay, analizando. hay otro que no captan tu atención tanto como ese. Por ejemplo, yo me estoy leyendo o estoy escuchando ahora el de Dale Carnegie de De cómo, How to cómo Make ganar Friends y amigos, vaina. influenciar. ajá, cómo, Ah, cómo yo hacer quiero, amigos y yo ganar me lo quiero leer influencia. ese Ese también. libro. Ese libro sea, es extraordinario, pero a veces la concentración como audiolibro en esa narrativa es un poco más difícil. Ok. Pero Sí, Hábitos necesitamos Atómicos atención. Es bien preciso. Ese- es Sí, tremendo como audiolibro. Quizás porque está escrito en un lenguaje mucho más moderno que el otro y tiene técnicas de Sí. PNL, de programación neurolingüística, que el otro no tiene. Entonces, tú tienes que desarrollar hábitos. Tú tienes que hacer de tu vida un hábito. Tú tienes que organizarte. Y tú tienes que marcharte hacia tu propósito y también ser flexible. O sea, flexible en el curso. No siempre las cosas van a... La circunstancia, el salón va a estar ordenado como tú quieres. Pero tú tienes que pensar en tu propósito. Entonces, eso es lo que te da la fortaleza para tú poder seguir hacia adelante. Una pregunta, Rafa. Volviendo al tema de Cristian, porque me parece muy interesante la pregunta de los deals. O sea, porque eso, de hecho, Ey, le yo sirve solté eso. mucho a los emprendedores. O sea, ¿qué estrategia usó ese Rafael Paz, que era joven en ese momento? Quizá, bueno, no sé si tú creciste rodeándote con esos empresarios, con esa gente de poder, pero en algún punto un poco te intimidante. O sea, yo no solamente tengo que conocer a esta gente, tengo que tratar de merge sector público, sector privado, hacer estrategias. Dígame, O sea, y consensuar. Yo tengo que Entre vender ellos. y consensuar. O sea, Claro, o sea, eso es tú lo más puedes quizá difícil. nombrar Porque alguna todo el mundo tiene estrategia. sus propios Todo el mundo tiene sus intereses. intereses. Y Claro. en la industria privada, eso todo el mundo para sí mismo. Eso Pero- es por mi causa y mi circunstancia. Pero te digo, ¿qué estrategias tú puedes nombrar que la gente pueda, quizá el que te vea en tu video, decir, wow, pero yo quizá pudiera implementarlo en este contexto que tú pudieras decir en este programa? Mira, lo primero que tú tienes que tener claro es cuál es tu propósito y cuál es tu interés. En ese rol, el interés importante no era el mío. Yo tenía que tener claro que tú tenías que el interés era producir un acuerdo. Y tú tienes que conocer muy bien la agenda de un grupo y el propósito y la agenda del otro. Y dónde está el punto de convergencia donde hay ganancia para los dos. Al sector privado, por ejemplo, su ganancia era que se tomaran las medidas. Para el presidente, también su ganancia era que se tomaran las medidas. Uno ganaba posibilidad de agilizar los negocios y el otro ganaba capital político frente a un grupo determinante en la sociedad. Pero señores, nadie lo había enfocado así. O sea, todo el mundo estaba enfocando el tema como que si ganan los empresarios, pierde el gobierno. Si gana el gobierno, pierden los empresarios. Identificar exactamente el punto de coincidencia Ganar, ganar. del ganar-ganar. Tú Eso puedes es contar- clave. Tú puedes contar un ejemplo, como estamos en Chisme. O sea, para ver. No, yo te puedo decir, el mismo caso porque tomó una discusión demasiado larga. O sea, era un tema muy sencillo, pero tomó demasiado tiempo la discusión, más de 2 horas discutiendo en el Palacio Nacional con los 10 empresarios más importantes del país, el presidente, los ministros más importantes y la directora de un área, Te desesperaste. que era una tipa brillante, pero que tenía una asesora de fuera que le decía que eso no se puede. Y entonces, que no hay manera de que se bajen los nombres comerciales de 5 días a un día. Pero ¿cómo que no hay manera? Te desesperaste. Ah, sí, yo me desesperé. No, yo me desesperé. O sea, me desesperé porque vi a Ligia Bonetti, a Felipe Vicini, a Fran Rainieri, al presidente de la República, al ministro de Hacienda, todo diciendo, pero señora, ¿cómo es que esto no se puede? Que no. Es un momento donde el técnico, donde el burócrata, y eso está muy bien porque tú tienes que defender tu posición, se tranca banda. Y él tenía un racional. O sea, ¿por qué no se podía? Porque la asesora de fuera decía que el proceso tenía que ser manual y que había una plataforma que era estándar internacional que se llamaba eSerpi y que para hacer el cambio entonces había que cambiar la naturaleza del proceso y que se iba a perder la integridad del proceso de aprobación de los nombres comerciales. Prácticamente se trancaron en la burocracia. Se trancaron en la burocracia. Sí, sí. Obviamente tuvo un costo sacarlo de ahí, 40 millones de pesos para invertir en tecnología y una decisión política y agarrar después un poco un látigo para que el asunto se hiciera. Permíteme. Y se hizo y hoy el país pronto, yo no sé si ahora mismo lo está logrando, pero pronto en un día tú vas a poder constituir una empresa. Yo la dejé en 3 días.
más de un mes que era que se tomaba, a 3 días, fue un cambio significativo. Sí, te quería hacer simplemente un seguimiento de ese costo, que muchas veces se tranca, la persona que está trancada en la otra posición, a veces se tranca porque no quiere ser la persona que quiere incurrir en ese costo. Que sí, yo fui que te dije que sí, y ahora hay 40 millones que se van a gastar en eso. Y no sabe que lo que viene del otro lado es ese beneficio de que ahora se puede hacer en 3 días. Correcto. Entonces, hay que a veces luchar con la visión que tiene la gente errada de que si algo sale mal, si algo sale mal, fui yo que lo hice. Claro. Otra negociación. Tomar la... Poner a los empresarios de acuerdo en la visión que iba a liderar nuestro trabajo en aquel momento en el Consejo de Competitividad. Había una parte muy importante que entendía que nosotros debíamos concentrarnos en las grandes transformaciones que necesitaba la República Dominicana. En resolver el tema eléctrico, en resolver el problema de la deuda, en resolver el problema del déficit cuasi fiscal. O sea, los grandes temas que han estado perennes durante 10, 15, 20 años. Porque el esfuerzo de juntar toda esta parafernalia o todas estas grandes personas, ¿verdad? O sea, requería que nos concentráramos en grandes transformaciones. Y un servidor y una parte de los empresarios entendíamos que nosotros debíamos concentrarnos en pequeñas transformaciones que juntas hicieran un gran cambio. Y lograr esa conversación con gente tan influyente del otro lado diciendo que eran las grandes transformaciones y vencer en la visión fue un proceso de concentración donde tú tienes que lidiar con algo que es fundamental a la hora de tomar decisiones. Y comenzábamos la conversación hablando de lo difícil o de cómo tú tienes que aprender a lidiar con las personas, que es algo que se aprende. Señores, ¿ustedes saben cuál es el elemento central a la hora de tú tomar decisiones hoy? Administrar y educar y master los egos. El ego es un elemento que interviene y que altera la racionalidad de la decisión. Es emocional el ego. Entonces, Totalmente. tú mismo tienes que aprender a domesticar tu ego. Una de mis principales luchas es contra mi ego. Yo lucho constantemente por asesinar mi ego en momentos. Porque en un momento tú dices, ven acá, yo soy fulano de tal, claro, y yo he hecho tal cosa. No es eso. Tiene que bajar. Hay veces que hay que comer. Hay que calmarse. Usted tiene que aprender a comerse todos los días. Mira, ahí es que se sustenta el asunto. Que sí, que usted tiene que aprender todos los días a comerse una cucharadita de aquello que no le gusta. El emoji de Normal, el emoji ese bien bonito de WhatsApp, usted tiene que hacer así, ¡whoopity! Y decir, ¡yummy! Sabe, como una galletica de guayaba. Que, by the way, momento, obviamente sin interrumpirte, vamos continuamente, hablamos, tenemos un pequeño corte aquí en Emprende y en donde vamos a compartir una marca local. En este caso tenemos a Caramela, que tiene unas galletitas, unas micro galletitas que de diferentes sabores, que en verdad es local. Entonces aquí en Emprende y Calle te vamos a tener un pequeño segmento donde vamos a compartir productos locales. Rafa, ¿quiere hacerlos? No. Señores, yo le voy a decir una cosa. A mí me gustan tanto esas galletitas, pero yo tengo, obviamente, ustedes sabrán. Son demasiado buenas. Yo tengo un régimen alimenticio. No es que yo hago dieta. Mira, la puta No, yo no voy a hacer pollo, me voy a comer. Lo que pasa es que son tan buenas, son tan buenas que yo hago así, la veo y me mando huyendo cuando la veo porque me la puedo. O sea, me compro 3 o 4 cajas huyendo. Esto es Caramela Bakery, ¿verdad? Caramela Bakery. Tenemos los sabores avena y guayaba, recomendada por uno de nuestros crew members que ahora mismo no está aquí, pero la verán pronto. Dame la de guayaba, por favor. Y no, son buenísimas, loco. Y tenemos Black and White, que no tengo la menor idea, pero tiene como un patrón. Es un cinnamon roll, ese es de cinnamon. No, ese no es cinnamon roll. ¿Cómo que no es cinnamon roll? No, porque la de cinnamon era otra, yo no la compré. No es canelita, este es Black and White, mi amor. Como Michael Jackson, bro. Oh, mira, increíble. Increíble. Son buenísimas. Yo probé la de guayaba. Yo voy a pasar esta por aquí, la Black and White, para que la vayamos probando. Oh, pero yo la recibo. Y Caramela, si tuviste esto no es sponsor por nadie, pero coméntanos un corazoncito. No me dejen solo. Por favor, pásasela. Coméntanos algo. Es aquella que yo quiero. Entonces, este segmento lo hacemos en Emprende y Cállate porque realmente creemos en lo local, creemos en los productos locales y por eso queremos darle esa visibilidad. Buenísimo. Si tú la puedes poner, por ejemplo, por aquí. O sea, como al lado de esa taza. Oh my God, bro. Tan mortales, ¿verdad? Esa yo no la había probado. Yo me iba a quejar un poco por el precio, pero te digo algo, ya no me voy a quejar. Por la textura. No, son increíbles. La pila de buena. Lo mejor es
que esto no Me encanta engorda. porque es como latigoso, es como... Señores, piensen en Malena también, que ya está ahí. Claro, pásenle a Malena, señor. Malena, nuestra Malena es nuestra productora. productora estrella. Malena. Que gracias a ella esto está siendo posible, mira, Malena, para que también engorde un poquito con nosotros. Mira, Ven, Yo préstame, quiero por de favor. esa. yo quiero ver la vena. Señores, Esto me miren, encanta, che, volviendo quiero- un poquito a la entrevista, Rafa decía que ¿Qué pasa? profetizó que en el 2028 ellos van a ser gobierno. Entonces, a mí me gustaría primero saber si la fuerza del pueblo va a ser gobierno contigo como presidente, con Leonel, con Omar o con quien tú entiendes que van a ser gobierno. Y también me gustaría saber, luego de que responda eso, gracias Violeta, quiénes van o sea, qué cosas van a cambiar con la fuerza del pueblo. Porque a mí, te confieso, y creo que el sector emprendedor, que con quienes dialogo mucho, nos asusta la idea de que todos los políticos, por ejemplo, el líder de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, está de acuerdo con una reforma fiscal que aumente los impuestos. Sin embargo, nosotros los emprendedores no estamos de acuerdo con esa visión fiscal. Estamos de acuerdo con una reforma fiscal que reduzca los impuestos y que sacrifique otras partidas. Nos preocupa que con Leonel todo siga igual. No sé si contigo, o sea, sería distinto, o con Omar, o con Juan Ariel, etcétera, porque hay muchas figuras que suenan, o con los, qué sé yo, los presidenciables del PRM. Con los 17 Aurelianos. Yo creo que son más, de hecho, de ¿Tú 17. sabes quiénes son los 17 Aurelianos? ¿Qué va, Aureliano? ¿Quiénes son? Ustedes leyeron 100 años de soledad. Si no lo leyeron, yo se lo recomiendo. Ah, Los 17 ya. Aurelianos Oh my Son los God. hijos del general Aureliano Buendía. Todos tenían una cruz de ceniza en la cabeza. Y entonces se caracterizaron porque eran muchos, porque su vida fue de corta duración y tuvieron un final trágico. Por eso los candidatos del PRM yo lo denomino como los 17 Aurelianos. Van a tener un final trágico. Sí. Pero yo quiero saber qué va a cambiar con la fuerza del pueblo. Porque siento que los planteamientos de su líder, que hasta ahora es el candidato presidencial, son muy similares. Aumentar los impuestos, el Estado no ha hablado de reducirlo. ¿Qué va a cambiar? ¿Y por qué ustedes van a ser el mejor gobierno de la historia si él piensa continuar con lo mismo? Mira, te voy a decir algo. Yo me mantengo constantemente conversando con gente que está fuera de la política. De hecho, son las conversaciones que prefiero. El 70% de la gente que vive en mi sector son independientes. Entonces, me encanta hablar con gente independiente. Yo le voy a decir algo. Yo siento un hartazgo y una decepción importante respecto al PRM en el día de hoy, en su sector de mayor apoyo, que era la clase media y la clase media alta. Siento que de forma natural, ante la falta de realizaciones de esta gente, la gente ha colocado su visión en la fuerza del pueblo, su mirada en la fuerza del pueblo. Y dice, el próximo presidente de la República va a ser de la fuerza del pueblo. Siento que hay una parte muy importante que entiende que Leonel debe ser el candidato. Leonel es el presidente con más realizaciones que tiene la República Dominicana, físicas y transformaciones institucionales. Y además es el líder máximo de la fuerza del pueblo. Cuenta con el apoyo de todos nosotros, de Omar, mío, de Radamés, que es el vicepresidente, de Félix, de todos. Pero tú Ahora, aspiras, o sea, tú aspiras a la presidencia. Omar es una estrella en ascenso en el firmamento político de la República Dominicana. Es el político más popular que hay en el país. Entonces, siento que en el día de hoy el debate, que no ha iniciado porque nosotros tenemos el ciclo de discusión sobre la candidatura pospuesto, que ustedes vean gente desesperada diciendo que hay que proclamar el candidato mañana. No, eso no va a ocurrir mañana, ni va a ocurrir este año. Nosotros vamos a cumplir el ciclo electoral. Entonces, siento que el candidato de la Fuerza del Pueblo está entre uno de los dos leones. El que sea, cuenta 100% con mi apoyo. ¿Por cuál tú Yo vas? tengo una relación de amistad con Omar Fernández y de cercanía, y Leonel ha sido, digamos, mi líder político y con quien yo me fui a la Fuerza del Pueblo. Con uno tengo una vinculación generacional y una amistad personal, con otro tengo un vínculo de respeto y una relación profunda en términos políticos. O sea, que no te puedes decidir entre los dos. Si tú me preguntaras a mí en este momento, yo te diría que Ahí. la República Dominicana aspira a un gobierno moderno, a un gobierno que inyecte energía Y antes, ¿qué? y a un filtro? gobierno que Él lo está haciendo. logre un curso. O sea,
Los dominicanos están viendo países importantes transformándose, enfrentando su problema, como El Salvador, como Argentina, el propio Estados Unidos que entra ahora en otro ciclo. Y entonces la República Dominicana dando vueltas. Los funcionarios por su lado, disfrutando de las mieles del poder, teniendo conflicto entre ellos, el presidente que desapareció en Navidad. Y la gente dice, pero ¿para dónde que estamos yendo? La cosa no avanza, no hay obra. Entonces, vamos a esperar, vamos a ir construyendo el proceso. Yo voy a comandar la tropa en la capital. A nivel partidario, soy el presidente del partido. Si Dios me da la oportunidad, quizás asuma un rol en la campaña nacional. Y ya veremos la parte electoral, si vamos a elecciones, si me tengo que quedar en la parte de estrategia y conducción partidaria. Todavía está muy temprano y a su tiempo se maduran Está muy las temprano. Lo que María te preguntó fue Simba o Mufasa. Pero está bien, yo no te voy a meter al medio. Pero porque yo sé, sé que yo sé. te va a traer problemas esa Supiera que pregunta. yo Eso tuve es una un copié. relacionadora pública que me dijo una vez que si tú no quieres poner una pregunta